Puede tomar asiento, hermano, en este momento. Vaya abriendo su Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 11. La última predicación de la semana pasada, estuvimos en Lucas capítulo 10. Lucas 10. Pero la enseñanza del buen samaritano, que es la que sigue, 10 del 25, hasta el 37, esa enseñanza la vimos en enero, ¿sí? La vimos en enero cuando hablábamos acerca de la visión de la iglesia, ¿sí? Y luego la enseñanza de Lucas 10 del 38 al 42, que habla de la visita de Jesús a Marta y a María, la vimos en el aniversario, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la buena parte, ¿sí? Entonces vamos a entrar en Lucas capítulo 11, tratando de cubrir todo el libro, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 11. Y es un tema muy importante que estaremos también tratando en esta hora, y es acerca de orar. Enséñanos a orar. Ese es el título del mensaje de esta mañana, y es Lucas 11 del 1 hasta el 13. Dice la palabra de nuestro Dios así. ¿Ya tiene ahí su Biblia? Sí, abra su Biblia. Inclusive quiero invitar a cada uno de ustedes a que tomemos el hábito de traer una libreta en la que podamos anotar los mensajes, los puntos del mensaje o algunas cosas que Dios esté hablando en nuestras vidas. Tome nota. Seamos esa iglesia que toma nota de la palabra de Dios y luego lo repasa en casa. Muy bien, Lucas 11 del 1 hasta el 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien, hasta aquí. Vamos a leer el resto más adelante. Vemos aquí, hermanos, este título que le hemos llamado Enséñanos a orar. Y lo que podemos entender como el tema de este mensaje es que Dios quiere que aprendamos a entrar en su presencia con la confianza de un hijo con su padre. ¿Sí? Nuevamente, Dios quiere que aprendamos a entrar en su presencia con la confianza de un hijo con su padre. La confianza con la que un hijo entra a la presencia de su padre. Bueno, con esa confianza Dios quiere que aprendamos a orar. Ahora, vemos aquí, hermanos, vamos a ver cuatro aspectos o cuatro cosas con respecto a enséñanos a orar. Lo primero es la práctica, lo segundo son los principios, lo tercero es una parábola y en cuarto lugar una promesa. ¿Sí? Son cuatro cosas: la práctica, los principios, la parábola y la promesa. En el versículo primero dice: aconteció que estaba Jesús orando, hablando de la práctica de la oración. Estaba Jesús orando en un lugar. Y Lucas, el Evangelio según Lucas, es un escritor sagrado que recopiló información para ponerla en orden, para que conozcamos bien la verdad. Y en esa enseñanza que nos da, una de las cosas que enfatiza Lucas es la oración. Más que los otros evangelios sinópticos, Lucas enfatiza en distintas ocasiones la vida de oración, el llamado a la oración y la instrucción hacia la oración de parte del Señor Jesús. Ahora, la práctica. Él estaba aquí orando. Pudiéramos imaginarnos, usted imagínese que andaba Jesús con sus discípulos por todos lados, por todas las aldeas, en todos los lugares. Aquí van camino hacia Jerusalén, ¿se acuerdan en el contexto? Van caminando hacia Jerusalén y pues obviamente un día avanzan, otro día y así están ellos
caminando hacia Jerusalén. Pero usted imagínese que un día amanece, despiertan los discípulos, se empieza a despertar. Ustedes saben que no despiertan todos al mismo tiempo. Cuando hemos estado en campamentos y en retiros, ¿verdad?, nos damos cuenta que unos se levantan primero y otros se levantan después y otros no quieren levantarse, ¿verdad? Bueno, me imagino que en el grupo de los discípulos también había los que se levantan primero y los que se levantan después. Pero imagínense que se levantan los discípulos y empiezan a preguntarse, ¿y Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Maestro? Y salen, lo buscan y lo encuentran orando. Él estaba orando. La vida de nuestro Señor Jesucristo se distingue por una vida de oración al Padre. Entonces Él estaba Él estaba orando constantemente. Oraba en un lugar. Y cuando Él terminó su oración, ya estaban sus discípulos por ahí, a lo mejor la mayoría de ellos despiertos. No nos dice quién de los discípulos, pero uno de ellos le hace esta petición de manera especial. Y le dice, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Después de ver a Jesús orando y orando, orando aquí, orando allá, y ver el poder de Dios en Él, verlo a Él como Dios actuando y obrando y manifestándose, para ellos era normal quizás verlo orar. Pero entonces llega esa inquietud al corazón de uno de ellos y le dice, Señor, enséñanos a orar. Note que no le dice, enséñanos cómo orar. Tampoco le está diciendo, enséñanos una oración. Lo que les está diciendo, Señor, nosotros necesitamos, así como tú, oras todos los días, en distintos momentos, a distintas horas, en distintos lugares. Enséñanos a nosotros a orar. Enséñanos a vivir una vida de oración. Enséñanos a practicar la oración. Porque, hermanos, en la mayoría de las iglesias, usted va a darse cuenta que en la mayoría de las iglesias el tema de la oración se toca de manera recurrente. El llamado a la oración se hace, se invita a la congregación a orar. Pero, hermanos, ¿no es cierto que es una de las prácticas más difíciles de llevarla a cabo en la vida de cualquier cristiano? ¿No es cierto que nos lo hemos propuesto muchas veces y reconocemos nuestra necesidad de orar? Hemos leído libros acerca de oración. Usted vaya a una librería y busque la cantidad de libros que existen con respecto a la oración, o busque en librerías electrónicas y se va a dar cuenta que hay muchos libros que nos hablan acerca de la oración. Pero quizá, hermanos, la cantidad de libros que exista e instrucción que exista con respecto a la oración es más que la práctica y la vida de oración de la iglesia. ¿Alguna ocasión usted ha tomado una decisión de decir, yo voy a orar? Ahora yo me voy a hacer un hombre de oración. O algunas hermanas han dicho, yo me voy a hacer una mujer de oración. O nosotros vamos a procurar que en nuestra casa se ore. La pregunta es, ¿lo ha logrado? ¿Cuántos lo han logrado? ¿Su vida se distingue por una vida de oración? ¿Es usted un orador? ¿Es alguien que ora fervientemente? ¿Es usted alguien que ora regularmente? ¿Es usted alguien que ora constantemente? El Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña precisamente a orar, y no tanto un modelo de oración, no un modelo para repetir, no un modelo para estudiar, sino nos enseña a través de su vida a orar. Y hermanos, si el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo a nosotros con respecto a la oración, nosotros pudiéramos decir, bueno, es que Él quizá no necesitaba orar. Él es Dios, el Señor Jesús es Dios. ¿Por qué necesitaba orar? Porque también era hombre, 100% hombre y también 100% Dios. Y Él, hermanos, mostraba esa necesidad.
Muchas veces en la Biblia nos registra que siendo muy de mañana, él salía a un lugar apartado a orar. La Biblia también nos enseña que a veces después de la jornada de trabajo que había tenido, se va, despide a todos, busca un lugar solo, se aparta y se pone a orar. La Biblia nos enseña que cuando iba a tomar la decisión de escoger a los 12, se pasó la noche orando. Y así, hermanos, vemos la práctica de la oración. Pero la oración no es un tema exclusivo de los evangelios. La oración, hermanos, usted lo va a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, todos aquellos que fueron utilizados por Dios, hermanos, fueron hombres y mujeres que oraban. Fueron hombres y mujeres que se distinguían por la oración. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros vemos al apóstol Pablo, cuántas veces Pablo exhorta a la iglesia a orar. Cuántas veces Pablo hace un llamado a la oración. Y cuántas veces el mismo Pablo en sus cartas nos enseña que él llevaba también una vida de oración. La oración, hermanos, es importante. La oración es, qué importante, la oración es vital, hermanos. Tengo un par de libros chiquitos que son unos tomos acerca de los biografías de grandes cristianos. Después, obviamente, después de los tiempos bíblicos y todo esto, biografías de grandes cristianos. Y en la parte de atrás del libro, donde hace un resumen de todo lo que está hablando. Y dice, todos estos hombres se distinguieron por una cosa. Trabajaron en distintos lugares, distintos continentes, de distintos países, en distintas épocas. Pero todos se distinguen por algo. Todos ellos eran hombres de oración. Hombres de oración. Si queremos que las cosas sucedan, hermanos, necesitamos orar. Si necesitamos nosotros apropiarnos de ese reino de Dios, hermanos, necesitamos orar. Si nosotros queremos ver que Dios reina en nosotros y entre nosotros, necesitamos orar. Necesitamos, hermanos, vivir la oración. Ahora, ¿cuánto te cuesta orar, hermanos? ¿Cuánto te cuesta? Una Biblia quizá todavía te cuesta, ¿verdad? Ir a comprar una Biblia. Aunque, hermanos, en nuestro país pudieras conseguir una Biblia hasta que alguien te la regale, inclusive. Pero todavía cuesta. Pero orar, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Por qué la iglesia no ora como debería de orar? ¿Por qué los cristianos no oramos como deberíamos de orar? ¿Por qué no nos sumergimos en la oración? ¿Por qué no aprovechamos el recurso que Dios nos da de la práctica de la oración? Hermanos, necesitamos hacer conciencia y necesitamos tomar decisión. Y si no podemos orar, hermanos, es que algo está pasando en nuestras vidas. Pero necesitamos tomar una determinación en nuestra vida acerca de orar. Señor, enséñanos a orar. Y bueno, pues el ejemplo de Cristo es la mejor enseñanza de cómo deberíamos de orar. Es orar, hermanos, es buscar un lugar, buscar un momento para estar delante de nuestro Dios a solas. Muy bien. Ahora vemos algunos principios. En los versículos del 2 al 4 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús les dice, bueno, cuando ustedes oren, cuando oréis, está dando por sentado, está dando por un hecho, que es algo que van a hacer. Cuando oréis, ustedes comiencen diciendo, o digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, todos los cristianos tenemos el privilegio de poder dirigirnos a Dios como Padre nuestro. ¿Sí? Yo no sé, como seres humanos, cuál haya sido su experiencia con su padre terrenal. ¿Sí?
Yo no sé cuál haya sido su experiencia, si fue una buena experiencia, fue una mala experiencia, si usted disfrutó, no disfrutó, si usted todavía está disfrutando, si no ha disfrutado. Bueno, eso es una relación de padre e hijo humana. A veces esta relación, cuando no ha sido muy buena o no ha sido muy estrecha o no existió inclusive, bueno, eso pudiera afectarnos un poquito para comprender lo que Dios nos está diciendo, Padre nuestro. Ahora, el Señor estaba hablando con unos judíos, con unos hebreos, y ellos no entendían la relación de hablarle o de decir el nombre de Dios, ¿verdad? Pero para ellos era muy complicado comprender la relación de padre, de que si para ellos era difícil entender que Dios es padre de Jesús y que Jesús llamara padre a Dios, pues todavía era más difícil que ellos mismos se atrevieran a llamarle padre. Pero Jesús nos dice, nosotros tenemos el privilegio de llamarle Padre, Padre nuestro, de poder llegar delante de Él y hablar. Ahora, hermanos, quizá borremos por un momento las imágenes de los padres terrenales que hemos sido o que hemos tenido, ¿sí? Porque somos imperfectos. Pero pensemos por un momento en la perfección de Dios como Padre. Nuestro Dios es un Padre perfecto, es un Padre que no se equivoca, es un Padre cuyo nombre es amor. A Él Dios dice, yo soy amor. Entonces es un Padre que es amor, un Padre perfecto, es un Padre que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo puede, que todo lo tiene, que todo es de Él. Ese es el Padre que tenemos nosotros, ese es nuestro Padre. Entonces Dios quiere, Jesús quiere, nos está invitando, nos está enseñando a orar. Y para orar, hermanos, nosotros tenemos que entender ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Ese es el privilegio, esa es la confianza, esa es la motivación que tenemos, hermanos. Podemos acercarnos a Dios como Padre. La palabra que estaba usando es Abba. Es Abba. Podemos acercarnos a Él como Abba, como ese Padre amoroso, o como dirían los niños o algunas mujeres, papi o papito aquí en la tierra. Quizás nosotros no lo usamos mucho ya de adultos, o algunos todavía usan esta expresión, pero lo que está diciendo es eso. Cuando usted escucha a un niño decirle papi a su papá, está viendo la confianza, está viendo la ternura, está viendo el amor, está viendo cómo es que puede acercarse a su padre y llamarle papi. Bueno, hermanos, Jesús nos enseña que nosotros podemos acercarnos y llamarle Padre. Podemos decirle Padre a nuestro Dios, es nuestro Padre. Cuando tú oras, ¿cómo te acercas a Dios? Podemos acercarnos como Rey, como soberano, como Dios creador, como omnipotente. Y todo eso está bien, es alabanza, es adoración a Él. Pero ¿cuántas veces te acercas como Padre? Honestamente, ¿cuándo buscas a Dios como Padre? Dios es nuestro Padre, hermanos. Él es nuestro Padre. Borra la imperfección de la naturaleza humana de tu mente y pon en tu mente la perfección del Padre que tú y yo tenemos ahora en Cristo Jesús. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es nuestro Padre. Por la fe puesta en Jesucristo, hermanos, Dios es nuestro Padre. Él es tu Padre. Es un Padre perfecto. Es un Padre que te ama. Es un Padre que se interesa en ti. Es un Padre que tiene un plan para tu vida. Es un Padre que está contemplándote en su reino. Es un Padre que te involucra. Es un Padre que desea tener comunión contigo. Es un Padre que está disponible para ti en todo momento, en todo tiempo y a toda hora. Él es tu Padre. En todo momento, tú tienes el privilegio de acercarte a tu Padre en todo momento, a cualquier hora.
¿Cuántas veces en nuestro tiempo quieres acercarte a tu Padre y no puedes, está trabajando? Quieres acercarte a Él y no puedes, no ha llegado. Quieres acercarte a Él, no puedes, está ocupado. Quieres acercarte, quieres que te provea de algo y bueno, tú sabes y lo entiendes que no puedes porque no tiene lo suficiente para suplirte lo que tú quisieras. Quieres acercarte a tu Padre y a lo mejor está enojado, o a lo mejor está molesto, o a lo mejor está enfermo, a lo mejor no lo quieres cargar con un peso que tú estás cargando, pero hermanos, con Dios no es así, porque Dios es todopoderoso. Él está dispuesto, disponible para ti en todo momento, en cualquier lugar donde quiera. Tú puedes acercarte y puedes acercarte con esa ternura de saberte que eres hijo y que Él es tu Padre. Padre nuestro, un principio. ¿Quieres tener esa comunión que yo tengo, esa práctica de oración que yo tengo? Les decía Jesús. Bueno, tienes que aprender el principio de acercarte de Él como Padre. Ustedes digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Lo exalta, acércate con Él con reverencia, con el respeto necesario, ¿verdad? Con la gloria de vida a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios, santifica su nombre. Y hermanos, es por su nombre, precisamente. ¿Por qué me acerco en oración? La oración no es tanto exactamente por lo que necesito. No quiero que se malinterprete esto. Dios nos llama a que le pidamos. Dios nos invita a que le pidamos. Él nos invita a que tengamos la confianza de pedirle. Pero tenemos que entender, hermanos, que todo es por su nombre. Por su nombre. Inclusive, ¿sabes, hermano? Que el que tú estés mal, el que tú estés pasando una situación mal, el que tú estés sufriendo, no glorifica el nombre de Dios, si no es para Él. Entonces, el motivo de tu oración debe de ser santificado. Santificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Dios, yo tengo una necesidad, soy tu hijo, tú eres mi Padre. Entonces, el que tú proveas esto para mí, ¿sí? Va a glorificar también tu nombre, porque yo soy tu hijo. Ahora, sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Sabemos también, hermanos, que a veces no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar en ese tema. Y luego dice, venga tu reino. ¿Cuántas veces, hermanos, Lucas ha hablado del reino de Dios? Cada vez que predicamos, cada vez que seleccionamos una porción de la palabra, encontramos el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Y qué está pidiendo? Venga tu reino. ¿Cuál debe ser el interés de cada cristiano? Que Jesús reine, que Él gobierne. Lo mejor que le puede pasar a nuestra vida es que Él esté gobernando nuestra vida. Lo mejor que le puede pasar a nuestro planeta es que Él sea el rey. Ese rey que cantábamos, ese rey que alabábamos, ese rey que habrá de venir un día. Bueno, eso es lo mejor que le va a pasar a nuestro planeta cuando Él venga a reinar. Ahora, venga tu reino. Está pidiendo, Señor, ese es nuestro deseo, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día. Hace como una referencia al tiempo en el que Israel pasaba por el desierto, ¿se acuerdan? Que Dios les daba el maná. Y el maná, ¿cuánto tenían que recoger por cada día? Nada más la porción del día, ¿verdad? Hoy nosotros surtimos la despensa por una semana, por una quincena, por 2 días, por 3 días. Y yo creo que cada uno de nosotros en la alacena tenemos algo de perdido para el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor hasta para el día de mañana, a lo mejor algunos tienen para toda la semana y para toda la quincena, y hasta la siguiente quincena les va a tocar surtir. Aquí les dice el pan nuestro de cada día. Es decir, así como el pueblo de Israel salía y recogía cada día su porción diaria, así tú quieres aprender a orar, tienes que pedirle a Dios cada día, lo que Dios, la provisión de Dios para ti. Los tiempos quizá han cambiado, las formas de comprar son diferentes,
pero nosotros debemos pedirle al Señor cada día. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego le dice también, y perdónanos nuestros pecados. Aunque Jesús no ha pecado, no pecó, Él no puede pecar porque es Dios. Él les está enseñando a ellos, ahora perdónanos nuestros pecados. Hermanos, todos tenemos la necesidad de ser perdonados. Y todos tenemos la necesidad de sabernos perdonados. Porque una cosa es, hermanos, saber que Dios nos perdona. Otra cosa es yo saberme que soy perdonado. Todos tenemos la necesidad de sabernos perdonados. Tú tienes la necesidad de saberte perdonado. Y aquí está diciendo, perdónanos nuestros pecados. ¿Quieres aprender a orar? Tienes que pedirle al Señor que te perdone. Cada día. Así como le pides el pan cada día, también tienes que pedirle perdón cada día. Perdón por los pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le pedimos perdón a Dios? Pues nada más cuando hacemos cosas graves. ¿Y los demás días no pecas? Todos los días pecamos. Todos los días hacemos algo, hermanos. Y sabes, cuando no pedimos perdón, esas cosas se van acumulando en nosotros. Esos pecados se van guardando, van haciendo peso en nuestra vida. Y es como si fuéramos, hermanos, una pequeña barca. Si fuéramos nosotros una pequeña barca y usted empieza a subir piedras a la barca, empieza a subir cosas pesadas. Imagínense, y ahí está, la barca soporta algunas cuantas. Pero cuando usted empieza a subir y a subir y a subir y a subir, entonces la barca empieza a hundirse. La vida del cristiano es así también. Cuando nosotros, hermanos, no mantenemos una vida de confesión constante a nuestro Dios, nuestra vida también comienza a hundirse. ¿No te ha tocado, hermanos, no te has sentido en algunas ocasiones que te pesa la vida cristiana? Sé honesto. Yo te voy a decir, a mí, yo lo he sentido, no una vez. Es algo que he sentido a lo largo de mi vida muchas veces. Pero sabes, hermanos, ¿cuándo es cuando sucede esto? Volteo atrás a revisar mi vida de oración, mi vida de comunión con Dios. Y me doy cuenta que no he estado con Dios. Y si no he estado con Dios, no he confesado pecados. Y si no he confesado pecados, aunque yo piense que ya lo dejé atrás y que ya lo olvidé y que seguramente quizás Dios ya lo olvidó, hermanos, es importante que tú confieses tus pecados a diario. Que a diario vayas a la presencia de Dios. Ellos querían aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. Bueno, lo primero es, tú tienes que dirigirte al Padre, tienes que buscar el sustento de cada día, pero tienes que hacerlo todos los días. Todos los días tienes que ir al Padre y buscar ese perdón, porque necesitamos, hermanos, descargar. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy confesando mis pecados? No nos engañemos. El diablo nos engaña y nos hace pensar, no, eso que cometiste ayer no es tan mal. Eso que cometiste en la mañana, eso no es tan mal. Eso que hiciste anoche, eso no está tan mal, como que eso... Es más, nadie se dio cuenta tampoco. Eso te enseña el diablo. Porque el diablo sabe. El diablo sabe, hermanos, que cuando nosotros perdemos esa comunión con Dios. Yo no confieso mi pecado hoy. ¿Crees que mañana va a ser fácil para mí acercarme a Dios? Si yo no me libero de los pecados del día de hoy, poniéndolos, confesándolos en las manos de nuestro Dios, el día de mañana voy a tener menos ganas de estar en la presencia de Dios. Y el día siguiente, el tercer día, menos, no voy a querer acercarme. Y luego no voy a querer leer la palabra, ni voy a querer acercarme a la iglesia.
Ni voy a querer encontrarme con ninguno de los hermanos de la iglesia. Y poco a poco, hermanos, nos vamos alejando. Por eso es importante que oremos a diario y que a diario confesemos nuestros pecados. Le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, pero demos el paso de orar. Y nuestra oración que incluya este momento en el que le pedimos a Dios perdón, porque si no, hermano, no vas a poder mantener una vida de oración. Perdona nuestros pecados. Y lo dice porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El perdón, hermanos, es una cadena. Personas que les cuesta trabajo perdonar son personas que no se sienten perdonados. O personas que no han pedido perdón a Dios. Necesitamos, hermanos, también perdonar. Cuando Dios me perdona, a mí me es más fácil perdonar. Cuando yo tengo la convicción del perdón de Dios, me es más fácil también perdonar a mis hermanos. Y sabes, hermano, perdona. Perdona. Y siéntete en la libertad y la confianza de poder acercarte a Dios y decirle, Dios, yo estoy perdonando a mis hermanos. ¿Tú crees que a Dios lo podemos engañar? No. Imagínate que yo le diga a Dios, perdóname así como yo perdono a mis hermanos. Y que Dios diga, ¿así? ¿En serio? ¿Así quieres que te perdone como tú perdonas? No. Es que podamos acercarnos nosotros con esa confianza de saber que hemos hecho la tarea. Pero es que hay cosas que son bien difíciles de perdonar. Pues no creo que haya cosa más difícil de perdonar que lo que nosotros le hicimos a Cristo Jesús en la cruz. ¿No crees? ¿Verdad? Entonces, pues si Él nos perdonó, debemos también nosotros perdonar. Ahora, cuando tú perdonas y le pides perdón a Dios, hermano, hasta más ligerito espiritualmente andas. Aclaro. ¿Sí? Aclaro, espiritualmente andas. ¿Por qué? ¿No es cierto que te pesa a veces la vida cristiana? Que tú tienes un peso espiritual y dices, híjole, es que no estoy bien, pero en serio que ni ganas tengo de querer hacer algo por estar bien. Sé que no estoy bien. Y todo eso es un círculo vicioso, hermanos, que se va haciendo en nuestras vidas. Entonces, comienza por la comunión con Dios, por acercarnos al Padre, pedirle perdón y perdonar también a nuestros hermanos. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero aclarar que Dios no tienta a nadie. Eso lo enseña la Biblia, ¿verdad? Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero también, hermanos, sabemos que todas las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida y que Dios nos prueba, también muchas veces, también incluyen una tentación. ¿Por qué? Porque la prueba precisamente en eso consiste, en vencer la tentación, que va conjunta una cosa con la otra. ¿Sí? Dios dice que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Pero Dios nos puede librar, hermanos. Mira, ¿para qué son las pruebas? ¿Para qué se pasa el oro por el fuego? Para purificarlo. Para que después de que se quitó la escoria del oro, en la solidificación, el oro pueda resultar más precioso. No solamente más bello, sino de más valor, de más quilate. Bueno, las pruebas en nuestra vida tienen el objetivo, hermanos, de que nosotros podamos resultar más preciosos en nuestra vida delante de Dios. Pero ¿qué, hermanos, si tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy? No quiero la prueba, Señor. Aquí estoy ya. ¿Qué es lo que ibas a sacar de mí en la prueba? Obediencia, Señor, aquí está, te lo entrego. Como decir, me pongo de pechito, ¿verdad? Como diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, antes. Ahora, eso no quiere decir que nos va a quitar todas las pruebas, porque hay cosas que no podemos nosotros y que Dios lo sabe y que por eso permite y manda las pruebas a nuestra vida. Pero yo siempre le he dicho al Señor, ay Señor, ¿de qué me vas a probar, Señor? Porque yo de antes te doy lo que me pidas. ¿Sí? Desde antes,
mejor, Señor, antes, lo que tú vayas a querer, dímelo, nada más dímelo, ¿verdad? Yo con que me levantes la voz, con eso tengo, ¿verdad? No necesito que me jales las orejas. La verdad es que a veces sí lo necesito también, igual que todos, ¿verdad? Pero Dios nunca va a permitir que venga una prueba o una tentación más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará también la salida juntamente con la tentación que ha llegado. Entonces, líbranos del mal. Líbranos del mal, hermanos, es ese poder que Dios nos da, esa fortaleza que Dios nos da para pasar la prueba o la tentación por la que estamos viviendo. Entonces son algunos principios. Pero también, hermanos, Dios deja una parábola aquí. En los versículos del 5 al 8, el Señor Jesús, en la enseñanza, o sea, contestando la respuesta de este discípulo, esa pregunta, esa petición de enséñanos a orar, Jesús refiere una parábola. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Es una pregunta. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Algo semejante a esta parábola es la que pone más adelante, mismo Lucas, en el capítulo 18, cuando habla de aquella mujer que va delante del juez injusto, ¿verdad? Y que ella estaba ahí todo el tiempo. Es una parábola que trae una enseñanza de contraste. O sea, no está comparando exactamente a este amigo con Dios, sino está haciendo un contraste. No está diciendo son iguales, está diciendo es un contraste. Está diciendo, si este amigo no va a querer pararse, nada más porque es amigo, y se va a parar, porque dice, híjole, a las 3 de la mañana, ¿quién estará tocando la puerta? Pues déjame paro porque ha de ser algo importante. O sea, por la importunidad se va a parar. Dice, ¿cuánto más nuestro Dios, cuando nosotros le pidamos a Él? ¿Sí? El Dios que nos ama, el que es nuestro Padre, el que no duerme, este amigo duerme, nuestro Dios no duerme, no tiene necesidad de dormir, ¿verdad? No se dormirá el que guarde Israel, ¿se acuerdan de ese salmo? ¿Sí? Él no duerme, Él no tiene niños, ¿verdad? No tiene niños ahí en la noche, en la cama, ¿no? La puerta no la tiene cerrada. Jesús abrió una puerta para todos nosotros, para poder entrar en su presencia. Entonces la puerta no está cerrada, no tienes que tocar la puerta está abierta. Dios está esperando que llegues a Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esta parábola? Nos está enseñando que yo puedo acercarme a mi Padre con la confianza de que es mi Padre, a la hora que sea, no importa lo que esté pasando, Él es mi Padre, yo puedo acercarme en cualquier momento, hermanos, a cualquier hora. Algunas ocasiones ¿no te ha pasado que estás a las 2 o 3 de la mañana dando vueltas en la cama? ¿No te estará dando Dios una oportunidad de que dobles tu rodilla en ese momento y que te acerques a Él? ¿No te estará diciendo, hijo, estás tan cargado, tienes tantas cosas, no te puedes dormir, no puedes tú cargar solo con todo lo que traes? ¿Por qué no doblas tu rodilla? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no buscas ese pan que necesitas en mi presencia? Yo aquí estoy, yo no estoy dormido, yo no te voy a decir nada porque llegas a las 3 de la mañana a orar conmigo. Aquí estoy,
ten la confianza de acercarte a mí a la hora que sea, a cualquier hora, donde quiera que te encuentres. Entonces, los discípulos, Jesús, enséñanos a orar, pues debes saber que puedes entrar en su presencia a cualquier hora, como diciéndoles, yo no sé por qué no lo hacen. Pueden acercarse a cualquier hora. ¿Sí? Esa es la confianza que tenemos, a diferencia de estos amigos que está refiriendo esta parábola, que no es un hecho real, es una parábola a través de la cual está ilustrando una verdad en contraste. No siempre las palabras son aplicables directamente, sino que algunas se traen la enseñanza por contraste. Bueno, pues nuestro Dios, que no duerme y que no tiene puerta cerrada, ¿sí? Que no tiene niños tampoco en la cama, y que nunca lo importunamos, hermanos, Él está abierto, está dispuesto, está esperando que sus hijos nos acerquemos a orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar, es lo que nos enseña esta parábola. Pero también, hermanos, nos habla de una promesa. Hay una promesa en los versículos del 9 hasta el 13. Dice, y yo os digo, aquí está la promesa. Y yo os digo, pidan y se les dará. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. ¿Sí? Aquí está la promesa. Porque todo, ¿cuántos hermanos? Todo es todo. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y vuelve otra vez a la relación de padre. El punto que Dios quiere establecer con nosotros. Él es nuestro Padre. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, aquí aclara, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sí? Otro evangelio dice, dará cosas buenas. Y obviamente todo lo que es bueno procede del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo también nos enseña en la carta a los Romanos, ¿qué he de pedir como conviene? No lo sabemos. Está hablando de la oración, ¿verdad? ¿Sé pedir como conviene? No. Pero por eso Dios nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él con gemidos indecibles, ¿verdad? Nos guiará a la voluntad, a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿quieres aprender a orar? Tienes el Espíritu Santo. Pide la intervención del Espíritu Santo. A lo mejor tú puedes decir, hermano, es que yo me acerco y yo tengo dudas porque hay mucha confusión. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y ¿cómo voy a orar a Dios? Y todo eso me da desconfianza y eso me da inseguridad. Y ya no sé si yo sé pedir bien las cosas. Hermano, pídele a Dios el Espíritu Santo. Dile, Señor, ayúdame. Soy tu hijo. Tu Espíritu está conmigo. Entonces que tu Espíritu Santo me guíe. Que tu Espíritu Santo interceda por mí. Que tu Espíritu Santo me dé las palabras. Miren, hermanos, muchas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios y nos arrancamos a hablar con Dios sin siquiera estar conscientes de lo que estamos haciendo. ¿No es cierto o nada más a mí me pasa? Pero ¿qué si tú llegas a la presencia del Señor, hermanos, y antes de que comiences a hablar, te das un minuto para tener un poquito de tranquilidad en su presencia, para despojarte de los pensamientos anteriores que tenías, para saber delante de quién estás, que es tu Padre, y que traigas a la memoria todas estas verdades, que Dios es tu Padre, y entonces, ahora sí, en su presencia, en ese silbo suave delante de Él, tú te esperas a que Dios te empiece a guiar
en la petición. Que el Espíritu Santo te empiece a guiar en lo que vas a pedirle a Dios tu Padre. ¿Verdad? Por eso muchas veces, hermanos, nosotros agarramos una hojita y decimos, ¿qué voy a pedir? Tenemos un plan de oración, vamos a orar, ¿qué voy a pedir? Vamos a pedir, ¿verdad? Estamos planeando, estamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo acerca de lo que vamos a pedir. Porque luego, hermanos, nos ponemos en oración y siento como que tengo la necesidad de orar mucho. Tengo la necesidad de que debo orar mucho, y más si estoy en un tiempo de oración, pues como que mi oración debe de ser larga. No necesariamente, hermanos, que tenga que ser larga. Tiene que ser objetiva. Tu oración tiene que ser directa. Tu oración debe de ser, hermanos, razonada. Tu oración debe de ser, debe traer convicción en tu vida de por qué estás pidiendo y qué estás pidiendo delante de Dios. ¿Sabes hacer esto? La verdad es que no. Imagínate, tú estás viviendo, te acabas de levantar, todavía estás somnoliento y dices, ay, voy a orar. Buscas el lugar que dijiste que ibas a orar, llegas a ese lugar, te arrodillas delante de Dios, vas a comenzar a orar y no te has preparado todavía delante de Dios. Entonces, ¿por qué no te esperas unos segundos? No te pido que te esperes mucho, ¿verdad? Espérate unos segundos y dile a Dios, aquí estoy, ya llegué, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Ahora guíame. Tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de tantas cosas que ni siquiera yo tengo la sabiduría para saber qué cosas son las más necesarias en mi propia vida. Pero tú sí sabes. Tú eres omnisciente. Tú sabes todas las cosas. Guíame. Entonces dice el Señor aquí en su palabra, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Así que, hermanos, necesitamos nosotros orar. Aprender un plan, está bien, no es lo más importante, es orar. Necesitas aprender a orar, a estar en oración constante, porque puedes tener todo el conocimiento de los pasos de la oración, las secciones de la oración, puedes tener en tu mente oraciones de la Biblia. Pero hermanos, lo que tú necesitas es orar, es llegar delante de tu Padre Celestial y postrarte delante de Él y decirle, papá, aquí estoy, ya llegué, Padre Celestial, te necesito, estoy aquí porque yo reconozco que te necesito. Vamos a comenzar, Señor, por pedirte perdón. Perdóname, Señor. Y dale oportunidad al Espíritu Santo que te ayude a recordar por qué le vas a pedir perdón. ¿No es cierto? Porque lo más fácil es decir, Señor, perdóname todos mis pecados. Pero lo más consciente, aquello que trabaja en tu alma, aquello que trabaja en tu corazón, es cuando tú le dices, Señor, perdóname porque ayer dije mentiras. Perdóname porque ayer me enojé con mi esposa. Perdóname porque ayer o porque hoy, Señor, hablé mal. Porque hoy tomé algo que no es mío. Señor, perdóname. O sea, específicamente decirle al Señor, ¿qué es lo que yo hice? Porque, hermanos, esas cosas están cargadas ahí. Mira, hermanos, después hablaremos un poquito de esto. Pero nosotros tenemos una parte que es el consciente, pero también tenemos una parte que es un inconsciente. ¿Sí sabías eso? Hay muchas cosas que se van ahí, ¿sí? Que te llevan a hacer cosas o te llevan a estar en un estado de ánimo en el que tú no quisieras. Y tú dices, pero ¿por qué estoy así? Bueno, porque no has tratado bien las cosas como Dios nos ha pedido en su palabra. Por eso la confesión específica de tus pecados es muy importante, para que no se estén guardando en tu inconsciente y te estén llevando a hacer cosas o a tu estado de ánimo, estar en una forma en la que tú no quisieras. Más bien tú deberías de estar rebosando en gozo con todo lo que Dios nos ha dado, con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Así que, hermanos, necesitamos orar. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos,
¿Por qué no le pedimos nosotros a Jesús que nos enseñe a orar, hermanos? Como Él, que nos enseñe a orar, a estar delante del Padre todos los días, no una, quizás 2 o 3 veces o más en el día en su presencia. No religiosamente, no por necesidad, por deseo, por deleite, estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a orar en esta mañana.